Continuamos en Somos Todos Periodistas, hablamos del contexto social, político en Latinoamérica, lo que está ocurriendo en Bolivia puntualmente, lo que está ocurriendo en Chile. Ya nos acompaña la doctora Graciela Erramuspe, quien es profesora de Política Internacional, y con ella vamos a hablar sobre qué está ocurriendo en la región y qué puede acontecer en los próximos meses, sobre todo. Graciela, bienvenida, un gusto recibirla en nuestro programa. Muy amable, muchas muy amable gracias por la venir, invitación. señor. Por favor, muchas gracias. Bueno, esta semana ha estado muy presente en todos los medios la realidad sobre todo de Bolivia, pero también la de Chile. Empezando por Bolivia, ¿qué lectura podemos hacer de estos acontecimientos que hemos vivido? Bueno, lo escuché con atención al doctor y yo pensaría que en todo caso, siguiendo un poquito la línea suya, parece que hubo 4 golpes y no uno solo, porque en su narración usted puntualiza una serie de elementos que desde el punto de vista no del derecho, pero sí de la política, cada vez que se va produciendo un quiebre para dar o cambiar un orden determinado, es una suerte de golpe simbólico que se efectúa, de modo tal que lo escuché con atención. Pero a mí me parece lo siguiente. Se trataría de, yo decía, me parece que es como un poco la indisciplina o la subversión andina. Porque hay 3 países en ese sector de los Andes, vamos a decir así, que son Ecuador, Chile y Bolivia, que están pasando por determinado número de crisis. Y entonces, si nosotros hacemos un análisis, ¿cuáles de esas crisis son crisis urbanas? ¿Y cuáles de esas crisis tienen que ver con un contexto de la población que nos remite a los pueblos indígenas? Claro. Y acá tenemos como un paralelo entre Ecuador y Bolivia. Los que se rebelan contra un orden establecido y lo que denominan injusticia en su exposición o en su declamación, son justamente o fundamentalmente los pueblos indígenas. Yo recuerdo, por haber estado algún tiempo en Ecuador, la profunda, digamos, o el profundo sentimiento de rencor que hay entre los pueblos indígenas con respecto a lo que ellos denominan el invasor. Y el invasor pudo haber sido el colonizador de la época histórica o puede ser el colonizador al cual ellos denominan el imperialismo de hoy. Bien. Habiendo compartido con diplomáticos bolivianos y de otros países latinoamericanos, me encontraba con el mismo fenómeno que hay, independientemente de una situación de realidad concreta, que es la diferenciación social o por ingresos o lo que fuere entre distintos sectores, hay lo que se denomina en la psicología profunda un afán vindicativo, que significa de algún modo no perder las conquistas, porque esas conquistas reivindican mis derechos, y cuando esas conquistas quieren ser desdibujadas o como uno quiera llamar, inmediatamente reaccionan. Me parece que es un poco el fenómeno fundamentalmente de Ecuador, en donde los grupos de pueblos originarios confederados son muy fuertes, y me parece que es lo que acontece hoy en Bolivia. Lo de Bolivia adquiere, me parece a mí, otra connotación, que allí se hace más evidente que en el caso de Ecuador, la gran división entre el mundo pro-occidental y el mundo anti-occidental que está imperando hoy en toda América Latina. Bien. Entonces, perdón. Sí, no, por favor. No. Entonces, cuando uno dice un sector de los que reivindican o que no quieren que se vaya Morales, esto es el imperialismo que está por detrás, en realidad están describiendo una situación geoestratégica y geopolítica continental. Esa es la percepción que tengo, porque el mundo desde Venezuela, no el mundo, sino el mundo latinoamericano, desde Venezuela y Cuba hacia el sur, fundamentalmente hay una fuerza de competencia entre las potencias que se van perfilando de primer orden a nivel internacional, que tienen los ojos puestos
en América Latina de un modo muy especial, en donde cuando aparecen este tipo de conflictos uno se pregunta qué hay por detrás. No quiere decir que en Bolivia estén los Estados Unidos detrás de lo que hoy se denomina golpe. No quise decir eso. Quise decir simplemente que sirve de relato para poder armar los argumentos en favor o en contra de tal cosa. Perdón. No, y centrándonos en Bolivia, un presidente, bueno, con su expresidente Evo Morales, que logra una política económica de mejoramiento para la ciudadanía, sobre todo para los sectores más desprotegidos, al cabo de 13 años en el poder, no logra formar un liderazgo que permita, bueno, esa alternancia que sería sana para la democracia. Sí, perdón. ¿Cómo ve este tema, digamos, en la situación de Venezuela, de Bolivia? Me parece que es muy propio de los liderazgos populistas. Bien. Es decir, hay una concentración de poder. No nos olvidemos que el líder es único. Claro, sí, sí. El líder, es decir, cuando nosotros hablamos de un líder, ¿quién es? Es aquel capaz de comunicar, tener una idea primero, comunicarla y lograr que muchos se sumen a él. Claro, persuadir. En el caso de Evo Morales, difícilmente puede emerger un liderazgo con sus características, porque además es un liderazgo carismático, pero además que tuvo éxito. Claro. Porque si el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial públicamente le reconocen al mundo el crecimiento que tuvo, la disminución de la pobreza y la integración de los pueblos indígenas como un ciudadano, digamos, con derechos fundamentales importantes, entonces, lógicamente, ese líder es difícilmente reemplazable. Por eso, en política internacional, ¿qué es lo que se ve con estos líderes? Llámese Chávez o el que fuere. ¿Qué es lo que se ve? Que ellos construyen el poder y quieren permanecer en él. Claro. No están pensando en la alternancia, no solamente de otros partidos o de otros partidos, sino que están pensando en mantenerse ellos en el poder. Claro. Y hay que ver por qué. Porque acá no es solamente una cuestión de intereses genuinos desde el punto de vista del bien común, sino que también ocurre, como dijo el doctor recién, que seguramente esa estancia en el poder les ha dado una suerte de situaciones o privilegios determinados que quieren preservar. Pero con un agravante adicional, normalmente cuando pasan estos líderes muchos años en el poder, también lo logran a costa de su corrupción. Razón por la cual dejar el poder no es tan sencillo, por una cuestión de carisma, por una cuestión de intereses y por una cuestión personal. Se obvió en Chávez, quizás ocurra, como dijo usted recién, con Evo Morales, pero que sin embargo yo diría que no son comparables. Hoy, al día de hoy, no podríamos comparar Evo Morales con Maduro, por ejemplo, bajo ningún punto de vista. Exactamente. Evo Morales se retira del país de la forma que fuere, pero, digamos, lleva en su bagaje una autoridad frente al indigenismo que es lo suficientemente fuerte como para poder o querer aspirar al retorno. Claro. Cosas que Maduro no sería un caso similar. Graciela, y aprovecho el caso de Chile, que usted lo menciona ya en la parte final del programa, para que analicemos esta cuestión que motivó un cambio en la política de Chile, este acuerdo para llamar a un plebiscito para la potencial reforma de la Constitución, algo que parecía imposible hasta hace un tiempo atrás. Sin embargo, después de tantas protestas se logró. ¿Qué lectura hace de esta situación en Chile? Yo creo que Chile, al igual que Brasil, tienen un componente fundamental, que es la coherencia. Aunque uno pudiera pensar lo contrario, porque no es lo mismo Bachelet que el presidente actual, claro. Sin embargo, desde la época de Pinochet en que vuelven a la democracia, uno que observa que hay proyecto nacional y proyecto en política internacional. De modo que hay coherencia. Esta crisis, quizás por lo constitucional, que ya no es mi especialidad,
o las cosas como están dadas, no ha generado la integración de determinados sectores sociales a una bonanza que a lo mejor algunos otros sectores pudieron haberse beneficiado. Sin embargo, si uno toma un país como Chile, en la competitividad internacional, se encuentra de 140 países en el lugar número 33. Sí. La educación es referente, es un referente, incluso los argentinos van a hacer sus posgrados y a veces el grado a Chile. Es decir, desde la educación universitaria son un referente. El tema es si eso, digamos, como posibilidad en los distintos sectores sociales, se distribuyó o se distribuyó adecuadamente. Sin embargo, yo dije en política exterior, yo creo que en toda esta mirada hay una preocupación y es la República Argentina. ¿Por qué digo la República Argentina? ¿Podrán darse imitaciones similares en conflictos? Probablemente sí, probablemente no. Pero el modelo de Chile para la República Argentina es un modelo de coherencia en política exterior que la Argentina está sufriendo enormemente en su etapa de transición y que a partir del retorno a la democracia después de los gobiernos militares vivimos una suerte de zigzag de políticas internas e internacionales que lo hacen a la República Argentina poco confiable frente al mundo, que no es absolutamente para nada el caso de Chile.